Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mira al Centro. Hoy estoy súper contento, tengo un invitado de lujo, uno de los mejores acuarelistas de Colombia, arquitecto y además discípulo de Carrerá, el gran arquitecto cubano radicado en Barranquilla por muchísimo tiempo, y de Giancarlos Maki, otro de los grandes arquitectos de la ciudad. Mono, bienvenido a este segundo podcast Mira al Centro. ¿Cómo vas? Gracias, gracias, encantado. Me ha encantado siempre tu programa de Mira al Centro porque he participado también en varias actividades que has organizado. No, mono, yo te contaba ahorita, yo no conocía a nadie que conociera a Carrera en vida. O sea, ¿qué significó que Carrera haya sido tu profesor en la universidad y además tu maestro de tesis? Es un orgullo para mí que Manuel Carrera Machado, porque ese era su apellido, haya sido mi profesor. Fue mi profesor en un semestre en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Atlántico, donde él era profesor, en sus últimos años fue profesor de la facultad. Y, y lo conocí desde que cuando íbamos a hacer la tesis de grado, yo hablé con él porque yo quería y le pregunté que si podía ser profesor de la tesis de nosotros. Y dijo, claro, Roberto, como no, con mucho gusto. Y nos sirvió como el presidente de la tesis. Y nos dirigió la tesis nos acompañó siempre, y porque nosotros, el grupo de la tesis precisamente éramos como 4 o 5 arquitectos, estudiantes de arquitectura, que estuvimos muy pendientes de sus proyectos porque lo consideramos un hombre muy importante en la arquitectura, aunque la mayoría de la gente no lo pensaba así. Siempre lo miraban porque él era no era elegante, era una persona muy sencilla. Se vestía normalmente como viste la gente de la calle. Se vestía, andaba en un Jeep viejo, Willy, sin capota atrás, y andaba con un poco de rollos de planos que siempre estaba para presentar ante el consejo y ante la administración de Barranquilla. Y nosotros, el mismo grupo, trabajamos con él el último año porque le ayudábamos a organizar los planos, a completar algunos planos que no estaban completos, y andábamos para arriba y para abajo, montados en el día atrás, por supuesto, agarrando los planos. Bueno, para la gente joven, ¿quién es Manuel Carrera? La gente de pronto no conocen y el legado que dejó en la ciudad. ¿Quién fue Manuel Carrera y cuál es ese legado que hoy tiene no solo Barranquilla, sino el Caribe? Porque también hizo obras importantes en Santa Marta y Cartagena Y Bogotá. y Bogotá. Sí, sí. Manuel Carrera fue un personaje muy importante en la arquitectura de la costa, sobre todo. Y fue un arquitecto cubano donde construyó, hizo diseño, hizo proyectos, hizo muchas viviendas, hizo el Hotel Riviera De La Habana. de La Habana, muy conocido, y lo alcancé a visitarlo en una ocasión que estuve allá, porque quería conocer una obra de Carrera de ese tamaño que no lo conocía, sino acá las residencias, y bueno, era una persona muy sencilla, como te dije, y con él se podía hablar en cualquier momento. El profesor se metía con nosotros nos metíamos con él, lo visitábamos en el sitio donde vivía aquí en Barranquilla. Vivió frente al Hotel del Prado. en- a- no parece que hubiera sido ese arquitecto tan grande. Vivía modestamente en un lote vacío que tenía una casa sencillita, una casetica sencilla en el centro, como que fue la caseta de un celador. Y, Ese, y en las obras que él dejó en Barranquilla, bueno, el edificio, el emblemático edificio García, pero además tiene la Casa Meira del Mar, el Teatro de Murillo. él llegó aquí porque el señor Ascanio García lo contrató para que le hiciera su casa. Ahí la casa es grandísima, inmensa, era Una cuadra, una cuadra, todavía y está ahí. hizo la casa que se encuentra ahí, y el resto era el patio de la casa, era un
un sitio él era una persona muy reconocida y muy importante en esa época. Después le construyó el edificio García. Mira qué obra de arte hizo ahí. Es que Regalo que tenemos los barranquilleros, yo creo que es el edificio realmente icónico, uno de los edificios más importantes uno de los edificios más importantes, el icónico de él aquí es ese. en el barrio Bellavista, tiene una casa Bellavista son hermosa, varias casas. varias casas, una, el del médico Joaquín Armenta, además amigo de Mira al Centro, que De Joaquín Armenta, sí. parece un barco. Y yo la visité antes porque quería conocer esa casa que me gustaba. Y no sabía que era de Carrera. Después aquí, incluso en el libro de este que encontré de Arquitectura Deco, aparece la casa y dice Bueno, Arquitecto Manuel Carrera. hablando de eso, digamos que en Santa Marta está el teatro, en Cartagena está el Hotel Caribe, digamos que su obra icónica, esa historia que él te contaba del Hotel Caribe que me pareció genial. ¿Por qué llegó a Cartagena a construir el Hotel Caribe? Los cartageneros estaban celosos con Barranquilla porque Cartagena era una ciudad muy famosa, conocida, porque era muy bonita y hacían obras muy importantes. Pero Barranquilla tenía el Hotel del Prado, imagínate tú, y ellos decían, ¿cómo Cartagena, cómo nosotros no tenemos un hotel como Barranquilla? Que es que la Barranquilla lo bonito que tiene, lo bueno que tiene es el Hotel del Prado. Increíble que una persona como Manuel Carrera, cuando se fue, haya sido pobre. O sea, uno se imaginaría que era un arquitecto de mucho reconocimiento, que tenía mucho dinero y no. Finalmente, cuando murió fue lo más humano. Sí, lo más, ¿cómo te digo? Era muy modesto y sin embargo pobre, murió pobre, porque para mí él era un artista. Bueno, y hay otro grande, también tuviste la fortuna de ese sí, una persona que yo conocí, un tipo fantástico, maravilloso, que bueno, tuve la oportunidad de hacer una entrevista, que es Giancarlo Macchi, Ah, un tipazo, músico, escritor, filósofo, arquitecto, urbanista. se merece un reconocimiento como arquitecto y como acuarelista. Casi que él pintaba para sí, para él. Nunca hizo exposiciones importantes, sin embargo, en el Museo de Arte Moderno me dijo a mí que por qué no lo convencía para hacer una exposición allá en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, pero no, nunca preparó 15, 20 obras Y para murió. hacer para una exposición, porque lo hubiera podido convencer para que hiciera una buena exposición. Lo querían, lo reconocían en el Museo de Arte Moderno como un gran acuarelista, un representante de la acuarela. eh, Obra de Giancarlo Macchi, digamos que es reconocido por nuestro aeropuerto Ernesto Cortizo, La, por Amira La Rosa. la Mira la Rosa, el edificio Gases del Caribe en la 50, en el Parque de los Fundadores. Y tú trabajaste con él, fuiste. Mejor dicho, yo conocí a Giancarlo Macchi cuando yo iba a estudiar arquitectura. Tenía un primo que estudiaba arquitectura aquí ya y era muy amigo de la casa de Giancarlo y de unos amigos de ellos. Eh, y, y lo conocí antes de entrar a, a estudiar, yo lo conocí a Giancarlo. Jugador de dominó y jugador de siempre se reunía con Graduado todo. del BIF y bifeño. Bueno, pero ahora hablemos del Eh, BIF. Bueno, Roberto, y como arquitecto además has tenido la posibilidad bueno, construir mucho, tener muchas obras en la ciudad, pero a mí una obra que particularmente me encanta es toda la restauración de una de las obras más importantes que tiene el centro de la ciudad, como es el centro cívico. ¿Cómo fue ese privilegio? Yo creo que además para un arquitecto que le gusta el patrimonio, que le gusta la arquitectura, haber trabajado en la restauración del centro cívico, ¿qué significó para ti? Muy importante. En esta época no habían restauradores en Barranquilla. La restauración no habían profesionales de la restauración. Yo era arquitecto, era artista, siempre me tenía en cuenta para los detalles porque yo respetaba mucho las construcciones antiguas y sobre todo patrimoniales. Entonces, para mí significa mucho. Ese es un edificio que hizo el arquitecto Arquitecto alemán. alemán Leopoldo Rother.
Leopoldo Rotter. Él hizo fue, varias obras en Colombia, pero en Barranquilla el centro cívico. Empezó ese proyecto, se hizo en el 44 y se construyó, empezó a construir en el 45. Lo terminaron como 5 años después, o sí, más o menos. Y en el 60 debió ser. Yo estaba estudiando arquitectura y ya el edificio existía. Yo llegué aquí en el 67 y me vine de Cartagena a estudiar arquitectura en Barranquilla. Roberto es de CRT. Yo soy de CRT. De CRT. Ajá, ¿cómo llega un man de CRT a vivir aquí a Barranquilla? Yo estudié mi colegio en la primaria en CRT. Estudié la secundaria en Cartagena, en el Colegio La Salle, y yo terminé en el Colegio San Carlos al final, porque en algún momento yo fallé en mis materias y me metieron en un colegio interno, que era el Colegio San Carlos, que es Se el colegio. estilaba eso, Sí, en sí, ese momento se estilaba que la gente... claro, era un colegio semi-militar, porque el propietario, el capitán Otoya, fue militar y, almirante naval, y el contraalmirante Lemaitre, que fue su socio y también, ellos formaron ese colegio que terminó siendo un gran colegio. Sí, y fui buen estudiante, no fui mal estudiante, pero ese año me caché. Entonces, hablando del centro cívico me emocionó mucho hacer ese proyecto, sobre todo que me tenía mucho respeto como arquitecto y me apreciaba mucho. Entonces, eso se hizo con una firma de Bogotá. Bueno, la construcción la hizo una firma de Bogotá, el diseño lo hice yo en mi oficina. Y la firma Cuellar Serrano Gómez, que era famosísima porque eran grandes y muy conocidos arquitectos de trayectoria en Bogotá. Y ese proyecto se ejecutó, incluyendo el edificio Lara Bonilla, que era el de los magistrados. Estos El eran, Palacio de Justicia. sí, los jueces estaban en el centro cívico y Cuando yo era niño, me acuerdo que la gente se suicidaba todo el tiempo en la escalera en la escalera del centro que la cívico. escalera Era era una abierta escalera y abierta. arriba te podías tirar. Sí, O eso. te podías caer porque la barandita no era tan alta. Así es. Sí, entonces ese proyecto quedó tan bien que yo decidí enviarlo a participar en la Bienal Colombiana de Arquitectura y ha ganado el primer premio nacional en la categoría de restauración. Bueno, se nos está haciendo de noche, como llegó la noche, bueno, qué mejor. ¿Te gusta el vino? Vamos. Tomador de vino. Entonces, Hombre, por supuesto, nos cae por perfecto. supuesto, vamos a tomarnos un Ahora el vinito. vino blanco. Llegó la hora del vino. Roberto, estudiaste en la Universidad del Atlántico Arquitectura, llegaste de Cartagena al colegio, tal, y te fuiste para Francia. Me gané una beca Te para ganaste una beca para Francia. ¿Qué significó París? más que arquitecto de Artista. artista, un artista en París, eso es lo último que uno se podía imaginar, estar en París, donde estuvieron los más grandes artistas de la época, de los principios del siglo pasado, donde vivió, donde estuvo Dalí, estuvo Picasso, Picasso, estuvo García Márquez. García. No, no, es que fue los impresionistas, la cantidad de obras que dejaron los impresionistas en París. Tú eres una persona que tienes cosas que decir. Es chévere porque tienes una mirada distinta, la mirada, la sensibilidad de un artista. Hoy tú cómo ves el centro histórico de Barranquilla, que fue tu musa, digamos que hay muchas de tus acuarelas del centro Del histórico de centro, la ciudad. sí. ¿Qué significa para ti el centro histórico? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué piensas que puede ser? Paseo Bolívar, cuando yo llegué aquí en el año 67, era encantador, era muy bonito. Y fue mejor antes, cuando se llamaba el Camellón Abello, bueno, La calle la ancha, calle el Camellón ancha, sí, Abello.
como Calamar, Paseo Colón. me acuerdo Calamar tenía un camellón como Barranquilla, tenía un bulevar en la mitad y había una calle más ancha que no comparado con el Paseo Bolívar. El centro fue tan bonito que da tristeza verlo en este momento porque se ha deteriorado mucho, demasiado, porque había un plan de recuperación del centro, tú eres parte de eso, de esos programas que estás a favor de la restauración y recuperación del centro. Y estábamos muy contentos cuando se decía que el centro se iba a recuperar, lo iban a recuperar y había mucho entusiasmo. Yo dije, bueno, que gracias a Dios que el centro se va a recuperar o no se va a dejar destruir, pero que va. Han pasado los años, el Paseo Bolívar se ha desmejorado, las calles, los edificios de Barranquilla se han modificado porque nos han permitido hacer reformas muy, ¿cómo te digo? Muy sin ningún control. Y, y lo que hay es mucho comercio en el centro, que podía haber comercio en edificios reconstruidos o restaurados, pero Yo pienso les que, cambiaron hasta la fachada a muchos. y los que han restaurado muchas veces no ha sido el mejor trabajo. Yo pienso que el centro realmente lo vamos a recuperar cuando vuelva la vivienda al centro, cuando vuelva la fiesta al centro. Que eso era Cuando, para porque, mira, la mayoría de los edificios hoy del centro histórico, mucho en su parte superior, está bien que abajo haya comercio, pero en su parte superior puede vivienda. restaurarse, hacer un plan parcial de vivienda. Yo creo que hace mucho tiempo han habido, pero como esas iniciativas, pero de parte del privado. Yo pienso que es una alianza público-privada para que la gente, la ciudad no se explaye, la ciudad sino que volvamos. Ese era mi pensamiento, que la ciudad no creciera hacia afuera, sino que volviera a comenzar desde adentro otra vez. El centro estaba librecito prácticamente, había muy poca gente viviendo aquí y la gente que vivía era gente de escasos recursos porque era muy económico vivir en esos edificios viejos, abandonados, pero no. Si se hubiera restaurado, se valorizaban y la gente podía volver al centro y la ciudad no crecía tanto. Los servicios públicos se aumentaban, los alcantarillados tenían que aumentarlo, todo siempre cada vez van creciendo las ciudades y todo se va volviendo más incómodo, se densifica la ciudad y, y se pierde ¿cómo te digo? Esa necesidad de volver al centro. Claro, además está la ubicación geográfica del centro histórico de la ciudad, está súper. Es que es increíble cómo barrios tan emblemáticos de la ciudad, donde las viviendas fueron de primer nivel. O sea, San Roque es un barrio que a mí personalmente me parece que tiene una belleza arquitectónica, lo que queda del barrio de San Roque. Y fue muy Y bonito en fue su muy época, bonito fue en su hermoso. época y también eso lo perdimos. Se perdió y se tumbaron casas, montaron talleres, se montaron almacenes de repuestos y cosas esas, y eso dañó ¿cómo te digo? La arquitectura. Lo mismo aquí en el mismo centro de San Nicolás hacia abajo, eso era hermoso. Hermoso. Eso era bello ahí. Así es. Yo caminaba mucho por ahí, pero fíjate esos edificios republicanos tan bonitos que se han dejado se dejaron de... Necesitamos inversión privada pensando en vivienda y pensando en urbanizar, reurbanizar la ciudad en el centro. Claro, lo que pasa es que la gente no le gusta volver atrás, sino siempre buscar lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, la necesidad de modernizarse. ¿Y qué pasa con los edificios viejos? Que en todas partes del mundo, en París, todo el mundo vive, la mayoría de la gente vive en edificios viejos y son hermosos y apartamentos muy bonitos en edificios viejos, porque no, los edificios nuevos son ya muy afuera de la ciudad. Para mí fue un orgullo cuando un día te vi haciendo la fila
para participar en la fotomaratón. Un par de años has participado en la Un par experiencia de y años, de un par de verdad años. me complació mucho tenerte a ti como uno de los artistas y arquitectos más reconocidos en esta actividad de reflexión, porque finalmente nosotros, eso no es un concurso de fotografía, eso es un espacio de reflexión ciudadana para la gente pues, que quiere mirar la ciudad de manera distinta. ¿Cómo lo ves tú? No, y me encanta, porque es que me encanta la fotografía. Yo siempre he sido, yo fui fotógrafo siempre, hasta para pintar utilizaba la fotografía para tener bocetos y después mirar a ver qué pintaba y cómo lo pintaba y qué empataba de una cosa con otra. Y así fui haciendo mis acuarelas. Me dices que Manuel Carrera era un fotógrafo empedernido. Eso no lo hablamos y Eso andaba con una cámara también, que tenía su cámara fotográfica que en esa época nosotros no podíamos tener cámara, no teníamos acceso, porque ojalá hubiera tenido una camarita, tendría fotografías con Carrera que no tuve. Él tomaba fotos de cosas que le interesaban a él, pues, arquitectura y otros detalles, pero haber trabajado con Carrera en su casucha, porque era una casa pequeña que había en el lote este, de donde vivía y lo acompañábamos, le trabajábamos ahí con él. Y él a veces prestaba la cámara para tomar fotos del grupo de nosotros, pero nunca nos dio por pensar que Carrera era un tipo tan importante, iba a ser tan importante como lo es ahora. Fue un genio de la arquitectura, de los grandes arquitectos del Caribe. hoy precisamente estamos aquí al frente de una de sus obras más importantes, que es El edificio de el Bianca. edificio de Bianca, un Claro. edificio bello también. Sí, bello, bello. Ese edificio, y yo veo fotos antiguas, ese edificio lo hicieron de 2 pisos. El tercer piso es un invento posterior. Añadido, Sí, añadido. eso es pero quedó muy bien. A mí me gusta. Es un edificio que merece la pena restaurarlo. Lo hicieron bien, lo hicieron como digo, con gusto, verlo aquí. Sí, Bueno, por aquí está, aquí este libro aparece. Yo que no fui restaurador, como te decía, no había restauradores cuando a mí me contrataban para hacer restauraciones. ¿Por qué? Por mi criterio como arquitecto y a la vez artista, porque tenía respeto hacia las artes y hacia la cultura. Entonces, a mí me contrataron para hacer el diseño de la restauración del Castillo Salgado, de la casa de Olguita Emiliani, de la casa de los Henley, de varias construcciones aquí que había que restaurar. Y el arquitecto que se podía encargar de restaurar era yo, porque no habían otros. cuando nosotros vemos, a mí me pasa, yo creo que a ti te debe pasar peor, yo sufro cada vez que paso por esos barrios icónicos de la ciudad con una arquitectura que de pronto no es reconocida como el barrio Recreo, el barrio Boston, el barrio Ciudad Jardín, que para mí es como de los íconos de la arquitectura moderna en esta ciudad. Yo creo que las casas que tiene Ciudad Jardín, que tiene todo el Alto Prado, y ver que de eso cada vez queda menos, de todo Prado, Alto Prado y Bellavista, realmente se han ido, gracias a Dios, o gracias al gobierno nacional, al gobierno local. Hoy tenemos como unas leyes que no permiten esas masacres urbanas que se hicieron en su momento. ¿Tú cómo lo sientes y cómo lo percibes como artista y como arquitecto? El barrio Ciudad Jardín se planificó, se urbanizó y se planificó como un barrio, el mejor barrio de Barranquilla se iba a hacer allá. Después del Prado, que cuando se diseñó el Prado por Parris y compañía, que hicieron la urbanización del Prado, sí, después Ciudad Jardín eran lotes grandes para las mansiones de Barranquilla. Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí, me paraba en el Sagrado Corazón, donde está el monumento, Claro. y se miraba el río por encima de toda la ciudad. A esa altura, parado en el piso del parque. Ahora ni en los edificios que están detrás del Sagrado Corazón puedes ver el río porque esto se llenó de edificios por todas partes. Una cosa sin control. Es un dolor, Es un dolor. un dolor, y la gente a veces no entiende, y no es ni siquiera un dolor nostálgico,
sino es mirando para el futuro. O sea, qué bonito sería que todo eso existiera. Yo creo que Barranquilla es ícono. Sí, claro, tenemos obras maravillosas Art Deco, tenemos arquitectura republicana, pero tenemos mucha arquitectura moderna. Como no son declarados patrimonios arquitectónicos, hoy la gente puede hacer lo que le da la gana, los tumban y no hay dolientes. El barrio del Golf, un barrio con una casa Barrio Golf, fantástica, que era para hacer tumbado. edificios de 3 pisos. Fíjate que los edificios más altos de Barranquilla están en el barrio del Golf. Me parece mentira. Y unas casas que, En el bu- barrio Buenavista están las casas más respetadas todavía porque es Bellavista, sí, el Viejo Prado. Bellavista, sí. Bellavista, dije Buenavista, sí, Bellavista. Son las más respetadas, incluso en Sí. el inventario de patrimonio aparecen muchas casas, entre ellas como, habrán como 100, 120. No, la Casa Viña, de lo que hablábamos ayer, es un, Eso es un, sí, ese es un es un sacrilegio. caso especial, Un sacrilegio. sacrilegio. Ni Sí. siquiera la vendía porque no la vendía. Ahí vivieron las señoras Viñas, vecinas toda la vida de mi abuela. Y, Yo conocí gente de ahí, de esa casa. sí, sí, mi padre era sido Y visitante mi en su papá momento. era amigo de ellos, no sé de quién de ellos. Eran las viñas, siempre mi Las padre y viñas, mi las abuela me hablaba de las viñas, Yo eran conocí amigas una y tal. muchacha Viña en aquella época que era pariente tenía familia ahí viviendo. En el inventario de patrimonio hay como 120 casas, creo, ¿no? Por ahí, no hay más, que no las van a poder tumbar porque Gracias a aparece, Dios. sí, gracias a Dios, Sí, pero debían haber 500 o 600 casas aquí que no se pueden tomar. Entonces, hay casas que no son del Viejo Prado, sino del Alto Prado, que las están tumbando porque no aparecen en el inventario. Tienen derecho, pues se pueden tumbar y no se debían tumbar. En la carrera 51B, en la carrera 53, 52, hay casas hermosas, Casa y patrimoniales. arquitectura moderna, Y ahora se han vuelto restaurantes todas esas pocas casas. Mira restaurantes, poco casas, sí. qué problema tan fregado. Falta de planificación urbana en su momento, Sí, los falta planes de ordenamiento los planes de territorial. ordenamiento, como está pasando con Puerto Colombia. Puerto Colombia está haciendo lo que quiera hacer todo el mundo, lo permiten. Eso es el colmo. Entonces, fíjate tú. Mira tú. Bueno, y para terminar, no solo te admiro como artista, como arquitecto, sino como miembro de familia. O sea, tienes una familia muy bonita, un hijo artista, Sí, siempre te veo con el combo para todos lados, parece. hoy amigo de tu hijo. Sí, sí. ¿Qué es la familia Palmono? ¿Qué significa la familia? Yo sé que es, Muy importante. Es que yo me crié en una casa, en un pueblo donde la familia era más importante que todo. Era la familia primero. bueno, mono, ¿cómo quieres que te recuerde? Quiero que me recuerden como un buen artista, como un buen artista, como mi profesor, mi padre, mi maestro, Giancarlo Macchi, que para mí es un un gran artista. Bueno, mono, muchísimas gracias. No, gracias también a ti también por invitarme y estoy muy contento pues, porque, bueno, no me esperaba que esta entrevista fuera conversada. Me encanta este tipo de podcast porque es que generalmente cuando me hacen una entrevista me dan las preguntas y yo tengo que hablar solo y eso no me gusta, que me ponen frente a la cámara mirando para allá. Pero estamos aquí conversando como si estuviéramos sentados en el café. Eso, así es. Bueno, espero que les haya gustado una conversación cercana, amena, cariñosa con un artista que estimo mucho, que admiro mucho y que bueno, yo creo que es un ícono muy importante para la ciudad de Barranquilla. Cuéntenos cómo les pareció, díganos a quién les gustaría que tuviéramos en este podcast y nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias, mi nombre es Manuel Alzamora, nos vemos en la próxima. Siempre mira al centro. Eso. Bueno, mono, salud. Mira el centro, salud. Salud.